¿Cuál preferís? Yo lo tengo claro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Aprovechando nuestra estancia en Medina de Rioseco, ciudad de la que ya os presentamos un vídeo, vamos a aproximarnos hoy a la cercana Tordesillas, también en tierras de Valladolid. Aquí se hace imperativo asomarse al Duero desde su fantástico puente, pasearse por su plaza mayor, llena de tipismo, hacerse una foto ante la formidable estampa de este polémico toro de la Vega de Tordesillas, o rastrear los pasos de Juana I de Castilla, mal llamada la Loca, en esta población. Aunque más bien diría que pasos dio pocos, al menos fuera del palacio donde estuvo retenida 46 años. Ahora bien, cuando uno oye hablar de esta villa, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es lo del famoso Tratado de Tordesillas. ¿A que sí? También hablaremos de él, por supuesto. La muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilísima villa de Tordesillas se asoma a este mágico y querido río Duero, de impresionante caudal, desde una pequeña elevación. Parece que se hubiese puesto de puntillas para ver mejor el río. De hecho, su posición en un alto le permitió servir de punto de vigilancia de los campos circundantes, provista además, como estuvo en su momento, de unas murallas que hoy, por desgracia, son ya mínimas. El puente que cruza este río es de origen medieval, pero ese aspecto tan de estreno que presenta se debe a que ha sufrido varias remodelaciones, la última en el siglo XVIII. Contaba en tiempos con una torre en medio, por cuya puerta pasaba y pagaba, claro, todo aquel que quisiera cruzar el río sin mojarse, y posiblemente sin ahogarse también. El Duero, a estas alturas de su curso, ya no admite bromas. Pues sí, un pedazo de puente medieval con 10 ojos, con unos tajamares impresionantes para desviar el agua hacia los ojos. Un portento de construcción. Eso sí, no ha quedado rastro alguno de quienes hayan podido ser sus constructores, ni tampoco la fecha concreta de su inicio, o siquiera de su finalización. Lo único que se puede aventurar es que es medieval por el diseño de esos arcos ojivales. Bueno, y ahora estamos en un parque que es el antiguo lugar que ocupaba el palacio donde estuvo recluida Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca. Aquí la tuvieron encerrada 46 años, nada menos. Ahora lo que queda pues es nada, el lugar que ocupaba aquel edificio. Ese espacio se ha convertido ahora en un jardín. Alfonso XI había construido en Tordesillas un palacio real después convertido en convento de clarisas. Es el llamado convento de Santa Clara, luego lo veremos. Así que Enrique III decidió hacerse un nuevo palacio, aquí vemos la maqueta, cercano al anterior, y como ya hemos visto, asomado al Duero. Aquí fue donde la hija de los reyes católicos estuvo recluida por orden primero de su padre, Fernando el Católico, y luego por su hijo Carlos I. Este eliminaba así cualquier obstáculo para reinar sobre Castilla, estando aún viva como estaba su madre. Bastaba con tildarla de loca. Supongo que nunca sabremos si realmente lo estuvo. El caso es que una vez muerta el palacio prisión fue abandonado y ya en ruina, derribado en tiempos de Carlos III. El palacio estaba comunicado mediante un corredor que cruzaba por encima de la calle con la iglesia de San Antolín, comenzada a mediados del siglo XVI y finalizada un siglo más tarde. Destacan en ella obras como la Capilla de los Alderete, donde yace don Pedro González de Alderete, que fue comendador de la Orden de Santiago, regidor de Tordesillas, y según dicen unos, falleció en Granada en 1501 y otros en Madrigal cuando visitó enfermo a sus hermanas en el convento de las Agustinas, y que está representado en este sepulcro con indumentaria militar. Lo cierto es que dejó constancia de la potencia de su linaje con este enterramiento. A su lado yace don Rodrigo de Alderete, bajo un arco conopial. Otro elemento que destaca en esta capilla es el retablo con figuras de Juan de Juni. Fue realizado para el monasterio de las Clarisas, pero estas se lo vendieron en 1550 a la familia Alderete. Finalmente también es de señalar una Inmaculada del escultor granadino, aunque luego afincado en Málaga, donde murió, Pedro de Mena,
uno de los grandes de la imaginería del siglo XVII. La triste historia de Juana ha hecho correr ríos de tinta. Un breve repaso de la misma nos permitirá prologar nuestra visita al convento de Santa Clara, donde fue enterrada a su muerte, a la espera de que sus restos fuesen llevados finalmente a la Capilla Real de Granada, donde hoy reposan. Fue Juana mujer inteligente, dotada al parecer para la música, que sabía leer y escribir correctamente, y no solo en su lengua, sino también en francés y en latín, pues tuvo como profesora a Beatriz Galindo, la famosa latina. Su matrimonio con Felipe el Hermoso, fruto de la política de alianzas matrimoniales de sus padres los reyes católicos, tuvo luces y sombras. Se gustaron tanto al conocerse que hicieron que el capellán de Juana los casase precipitadamente, consumando de inmediato el matrimonio. La boda oficial no se celebraría hasta 2 días más tarde. Sin embargo, Felipe no dispensó buen trato a Juana en la corte de Flandes, echando a buena parte del cortejo de su mujer, que la había acompañado desde España. Eso y las infidelidades de su marido causaron enfrentamientos entre ellos. No obstante, tuvieron 6 hijos. Se convirtió en heredera de Carambola, tras la muerte del príncipe Juan, de su hermana Isabel y del hijo de esta, Miguel. Cuando muere su madre en 1504 es proclamada reina de Castilla, pero a la muerte de Felipe el Hermoso, en 1506, se la declaró incapaz para reinar. Solo el levantamiento comunero de 1520 logró liberar brevemente a la reina legítima. Ella declinó, no obstante, abanderar el movimiento, y una vez aplastada la rebelión, su hijo Carlos I volvió a encerrarla aquí. Juana nunca fue declarada incapaz por las Cortes de Castilla, pero en la práctica jamás tuvo poder alguno. En resumidas cuentas y según las investigaciones de historiadores de los últimos tiempos, todo apunta a que la locura de Juana fue un argumento ideado en la corte para quitársela de encima. Aunque tampoco sería de extrañar que después de 46 años de encierro y un continuo maltrato por parte de sus carceleros, la hicieran volverse loca realmente, si es que no lo estaba cuando entró aquí. Por H o por B, seguramente la mujer pudo perder los estribos. Hola, buenos días. Mire, quería una cajita de galletas de nata, que tienen buena pinta. ¿Alguna cosa más que me pueda aconsejar? Son 16 euros. Vale, aquí le pongo un billete de 20. Ahí lo tiene. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, amigos, aquí me tenéis más contento que un chiquillo con zapatos nuevos. Y voy a darle la puntilla a esta visita al monasterio de Santa Clara como Dios manda. Bien, pues vamos a aprovechar para ir comiendo ya este bocado celestial. Me dicen que en esta casa del fondo estuvo hospedado Napoleón Bonaparte 3 noches. Se entrevistó con la abadesa del monasterio y gracias a eso pues decidieron, supongo que no saquearlo, no incendiarlo, tal y como era habitual entre los franceses cuando llegaban aquí a España, ya saben ustedes, a guerrear contra los españoles. Madre del amor hermoso. ¿Cómo está esto? Os aseguro, amigos, que no estoy exagerando. Ese primer bocado me supo a gloria bendita. Lo que hubiera dado por una máquina de café en el patio. ¡Qué tierno! Y con el apetito ya abierto, toca acercarse a la Plaza Mayor de Tordesillas, punto vital para hincar el diente a estas horas. Y es que aquí podéis encontrar varios locales adecuados para calmar las ansias de tipo estomacal. Desde aquí vemos cómo despunta por encima de los tejados de la plaza la torre de la iglesia de Santa María la Mayor de la Asunción, levantada, según dicen, sobre una antigua mezquita. Es la iglesia más grande de Tordesillas, construida en piedra y ladrillo, como vemos aquí. Consta de una sola nave y está cubierta con bóveda de cañón. La torre es la que siempre se divisa a lo lejos cuando uno se acerca a Tordesillas por la autovía, y es que presenta gran altura. Los españoles la utilizaron como atalaya para avisar de la posible llegada de las tropas napoleónicas. En el interior, un retablo de Pedro y Juan de la Torre, de 1655, y dedicado a la Asunción de la Virgen. Y aquí tenemos una pequeña sorpresa en la parte trasera de la iglesia de Santa María. Bueno, en realidad son 2 las sorpresas, pero la segunda no os va a gustar tanto. Apuesto lo que sea. ¿Qué? ¿Cuál preferís? Sin comentarios.
Bien amigos, pues ha llegado el momento de hablar del Tratado de Tordesillas, que no es otra cosa que un acuerdo firmado por castellanos y portugueses el 7 de junio de 1494 para repartirse el Nuevo Mundo, el que había descubierto Cristóbal Colón. Y para ello entraremos en las llamadas Casas del Tratado, donde aparte de una exposición muy completa sobre todo lo que atañe a dicho acuerdo, aunque al parecer no se firmó aquí, que quede entre nosotros, sino en el desaparecido palacio donde estuvo recluida Juana I, podemos disfrutar también con una serie de maquetas de diversos monumentos que jalonan esta comunidad de Castilla y León. Pero a lo que iba. Mediante este tratado quedó claro por fin por dónde podía moverse cada potencia con entera libertad. Se fijó con intervención del Papa Alejandro VI, pues castellanos y portugueses no se ponían de acuerdo, una línea situada a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Pero el rey portugués Juan II consideró que la propuesta papal favorecía especialmente a sus rivales, con lo que empezó a protestar. Así que tras nuevas reuniones se adoptó un acuerdo bilateral, fijando una nueva demarcación según la cual todo lo que estuviese a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que están frente a Senegal, sería dominio español. Lo que estuviese al este de esa línea sería para Portugal. El traslado de ese meridiano favoreció especialmente a los portugueses, pues les supuso hacerse con una parte importante del actual Brasil. Hay que decir que los portugueses transgredieron en repetidas ocasiones la delimitación establecida en este tratado. Se justificaban diciendo que era difícil calcular las longitudes, es decir, saber dónde se ubican los meridianos. De ese modo, lugares como la desembocadura del Río de la Plata o incluso el Estrecho de Magallanes aparecían al este de la línea de demarcación fijada en Tordesillas en muchos de los mapas portugueses. Por otro lado, cuando en 1580 España y Portugal quedan bajo la misma corona, la de nuestro rey Felipe II, los portugueses contarán con el beneplácito de dicho rey para instalarse en la cuenca del Amazonas, situándose al oeste de la línea fijada en este tratado. A ver quién era el valiente que después, en 1640, una vez producida la independencia de Portugal respecto de España, iba a decirles a los portugueses que abandonasen las posesiones adquiridas. Obviamente, estos no renunciaron a ellas. Bien amigos, pues abandonamos este museo pensando que fue una lástima avanzar tanto hacia el oeste esa línea. Los castellanos pensaron que solo les estaban dando más océano a los portugueses, pero se equivocaron. No conocían aún el sur del continente y por tanto no podían haber previsto esta gloriosa metedura de pata. Si no, ahora en Brasil se hablaría español. Y puede que el Cristo del Otero de Palencia no se hubiese instalado en Palencia, sino en Río de Janeiro. En fin, nunca lo sabremos. Hasta pronto amigos.